Muy bien, el día lunes 17 de mayo en que grabamos esta edición de Llanta de Prensa se cumplen 30 años, ¿cómo ha pasado el tiempo? 30 años de el primer ataque de Sendero Luminoso en el pueblo de Chuschi, que al comienzo no será muy claro qué cosa era, pero unos cuantos meses después ya se fue insinuando el bolondrón en el cual se metía el país. ¿En qué ha cambiado este país en los últimos 30 años? Bueno, ha cambiado muchísimo, ¿no? En parte por el trauma generado por Sendero, por la violencia brutal que tuvimos, ¿no? Que creo que ningún peruano esperaba que pudiera ocurrir algo así, ¿no? Matanzas, masacres, coches bombas y cosas espantosas. Pero luego de este trauma creo que los peruanos no hemos aprendido mucho, ¿no? Ahí están las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que han sido atacadas desde muchos ángulos y poco comprendidas, ¿no? Todas las fracturas de la sociedad peruana que permitieron que llegáramos a esa situación, en gran parte siguen ahí, ¿no? No creo que se vaya a repetir una situación como la de Sendero, pero, digamos, cambiar las cosas es mucho más difícil, ¿no? Yo quisiera hacer notar la frase misma, cuando uno dice Sendero cumple 30 años, es espectacular. ¿En qué sentido? En el sentido de que Sendero no cumple 30 años combatiendo, como las FARC, por ejemplo. De esos 30 años, ¿verdad? 15 años hasta el 95, casi menos, 12, 13, han sido de un Sendero combatiente, con una... 15 años a todo jalar, ¿no? De a los todo 30 a los jalar, 25. sí. De acuerdo. Es un Sendero con una intención de tomar el poder del Estado, con una apariencia de peligrosidad muy real, con un número de víctimas enorme, ¿no es cierto?, que es la parte que les toca a ellos. Todo eso lo podemos entender, pero que la segunda mitad sea, durante 15 años, un Sendero que no puede tomar el poder del Estado, que tiene a sus dirigentes principales presos, que está dividido, que está arrinconado en la selva, que es un aliado del narcotráfico, que casi no ha hecho atentados realmente, ¿no es cierto? Esté ahí, que esté vivo, que en 15 años el sistema democrático o el sistema simplemente peruano no haya podido resolver ese problema tanto más chiquitito, que era más fácil liquidar al Sendero militar de 1980 que al Sendero criollo de 1993, 4, 5 y para acá. Esta es la parte que a mí me parece sorprendente. Como si tener un Sendero Luminoso se hubiera vuelto parte del paisaje peruano, que sirve para las discusiones presupuestales de los militares y los policías, que sirve para los titulares, ¿no es cierto?, nuestros de los periodistas, que sirve para los reclamos regionales, que sirve de guachimán efectivamente para los narcotraficantes. Una especie de banda delictiva multipropósito, ¿no es cierto? Básicamente. Y en esa medida, cuando decimos Sendero cumple 30 años, yo digo, no cumple 30 años. Lo que está cumpliendo es otra cosa, es otra situación. Bueno, lo que se recuerda son los 30 años del inicio de la lucha armada de Sendero, que sí tuvo una trascendencia muy grande para el país, por el trauma que causó y las consecuencias que tuvo. Una de las consecuencias fue el fujimorismo, por ejemplo. Una de las consecuencias ¿no?, que le permitió a Fujimori y a Montesinos justificar el golpe con el cuento de Sendero y hacer todas las barbaridades que hicieron, ¿no? Pero en efecto hoy día Sendero ya no es ninguna amenaza y es levantado cada cierto tiempo, curiosamente, por los propios gobernantes. El otro día Rafael Rey, que dice cosas que no tienen sentido, ¿no? Totalmente fuera de foco, pero periódicamente ocurre así con los políticos. En el gobierno anterior también que hay un uso político de un Sendero que no existe, pero que todos recuerdan. Entonces Rey, cuando lanza eso, es porque requiere algún Sendero, ese es el que ha durado 15 sendero años. de cartón, claro, que traen para la... Así es. Porque lo que hay ahora son dos grupos que son letales en el lugar donde están, pero que no tienen trascendencia nacional, no son una amenaza al Estado, son sicarios del narcotráfico en última instancia, ¿no? Pero ya no existe un Sendero como el que... Y en resumen, ¿qué debimos haber aprendido de Sendero que no aprendimos? Bueno, todas las cosas que se hicieron mal, ¿no? Creo que, por ejemplo, una de las cosas que posibilitó matanzas tan espantosas como las que vimos, el racismo, ¿no? Si no se explica
cómo había en ese, tanto de Sendero como de la fuerza del orden que combatían a Sendero, ¿no? O sea, morían los indios y los cholos y a nadie le importaba, y en Lima a nadie le importaba que hubieran masacres en Ayacucho, en Huancavelica, en esos sitios, ¿no? ¿De que eso sigue vigente y sigue en gran parte yo creo que sí, ¿no? En gran parte, y hay una negativa a asumir eso, ¿no? A tomar eso como que realmente fue un elemento fundamental que explica esas matanzas horribles, ¿no? Entonces, yo creo que desgraciadamente la sociedad ha aprendido poco y que esta negativa a tomar en serio las cosas de la Comisión de la Verdad son parte de esa historia, ¿no? Muy bien, pues con estos 30 años del inicio de las acciones de Sendero, nos vamos hasta la próxima semana.